Hola, queridos amigos, gracias por ingresar a una nueva lección de Cristología, estudiando la grandiosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos avanzando mucho en nuestros estudios. Esta es la lección número 67 y tenemos que tratar un tema muy especial, reservado para las últimas lecciones. Sí, Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Debe ser estudiado desde su trasfondo, desde Génesis 14, y debe ser estudiado en las últimas lecciones de Cristología, porque hace a su ascenso al cielo, su entrada al cielo, su regreso, etc. Entonces vamos en ese orden, por eso lo estamos estudiando a partir de hoy en esta lección número 67. Gracias por acompañarnos en estas lecciones. Tenemos varios proyectos más para seguir adelante. Gracias por apoyarnos con sus oraciones y si usted puede, gracias por apoyarnos con una ofrenda. Les dejo aquí mi cuenta, el número de CBU, la cuenta bancaria del Banco Galicia en Argentina, si usted nos quiere depositar una ofrenda. Y también le dejo allí mi dirección de PayPal para que nos pueda depositar una ofrenda desde cualquier país fuera de Argentina. Bueno, vamos a lo nuestro, lección número 67 de Cristología, vamos a una introducción. Más allá de las nubes que lo ocultaron cuando fue elevado desde el Monte de los Olivos, en Hechos 1:9, la Escritura nos da testimonio que, reingresando en el cielo, Jehová le dijo a nuestro Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego juró Jehová, no se arrepentirá, juró diciendo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mis amigos, esta es toda una situación en el cielo y un título magnífico que no fueron inventados por los cristianos. Esta situación, este título no fue inventado por los cristianos, no fueron novelados a partir de algún dogma católico, algún dogma protestante, no. Todo esto fue y es en cumplimiento exacto de la profecía hebrea, de la palabra revelada al profeta David, incluso en el Salmo 110. Claro. Estudiando Cristología, ahora estamos en condiciones de comprender mejor ese título, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Claro, estudiando Cristología, ahora estamos en condiciones de comprender mejor ese título, ese rango, ese oficio actual y eterno del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ahora comprendemos la lógica secuencia histórica de la persona del Mesías, en la que primero fue ofrenda sacrificial por nuestros pecados en la cruz, y luego, históricamente, luego de resucitado y reingresado en los cielos, fue declarado por Dios el Padre sumo sacerdote de una nueva estirpe y de una nueva eficacia, según el poder de su vida indestructible e intachable, según el poder de su vida indestructible y la dignidad suprema de su persona. ¿Se da cuenta? Bueno, así nos introducimos a la lección 67. Pongo así el título: Cristología 67. El Mashiach, el Cristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Avancemos. Lógicamente, mis amigos, al que oye de este tema por primera vez, le puede resultar algo extraño, de difícil comprensión. Claro que sí, pero lógicamente también, para entenderlo, debemos proceder como el Señor mismo nos enseñara. Comenzando desde Moisés, los profetas, se da cuenta, los salmos, todo en orden el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Comenzamos entonces desde Moisés, avanzamos por el Tanaj y completamos nuestro estudio en el Nuevo Testamento. Es la forma de comprenderlo. Bueno, vamos a considerar, 4 puntos en esta oportunidad. Número 1, vamos a comprender la persona del Señor Jesucristo como su sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Número uno, desde aquella historia de Génesis 14. Número dos, desde el Salmo 110, escrito por el profeta, el rey David. Número tres, vamos a entender la persona del Señor como sumo sacerdote por el aporte y la explicación de él mismo en Mateo 22, y vamos a comprender su persona como sumo sacerdote desde esa gran exposición en la epístola a los hebreos. De toda manera, brevemente, muy importante estudiar, lo pongo de nuevo allí, Cristología 67, el Mesías, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, vamos a nuestro estudio. Número uno, debemos comenzar en el principio, en la primera mención. Vamos a Génesis capítulo 14. Aquel día el rey y sacerdote Melquisedec salió desde Salem, Jerusalén, y saltó desde el anonimato hacia la historia. Salió para recibir a Abraham y sus hombres que, cansados, regresaban desde el norte, sin genealogía que lo respaldase. Me refiero a aquel histórico varón que se llamaba Melquisedec, sin genealogía que lo respaldase, como era costumbre, bueno, siglos después, por los judíos, sin genealogía que lo respaldase o que perpetuase su linaje, sin padre ni madre que lo acreditase. Salió solo sostenido por su propia dignidad, respaldado por el Dios Altísimo y reconocido por sus contemporáneos. Estamos hablando de Melquisedec, estamos hablando de aquella era patriarcal, aquel encuentro de Melquisedec con Abraham. ¿Se da cuenta? Melquisedec en aquel momento bendijo un encuentro que sería crucial para los siglos venideros. Melquisedec, ese nombre significa mi rey de justicia, y era rey de Salem, rey de paz, rey de la ciudad o de la fortaleza que se llamaba en aquellos días Salem, Shalom, paz. Un poco estudiamos de eso en la lección anterior, la lección 66. Bien amigos, vamos a leer Génesis 14, 17 al 20, párrafo acerca del cual estamos hablando. La primera referencia de este nombre y de este sacerdocio, de este sacerdote antiguo, Melquisedec. Estamos hablando de su encuentro con Abraham. Estamos hablando de que sucedió allí en la fortaleza o en la bajada del valle de Jerusalén, el Valle del Cedrón. Estamos hablando de un encuentro, un hecho histórico 2000 años antes de Cristo. ¿De acuerdo? Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, a Abraham, ¿no? Al valle de Sabe. Ese Sabe también puede traducirse, esa V corta final, esa Vab puede ser Sar, puede ser el valle del príncipe. Y aquí también es llamado, en Génesis 14, el valle del rey. Es el valle del Cedrón, ¿sí? Sale allí entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, sacó pan y vino para recibir a Abraham y toda su gente que venía desde el norte. Con sus 300 siervos recuperó a su sobrino y las mujeres y los bienes que aquellos reyes les habían robado. ¿Estamos? Entonces sacó pan y vino, Melquisedec lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, el Elión, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bien amigos, esto es un hecho histórico. Melquisedec era tan humano, tan hombre como Abraham lo era. Lo digo porque en algunos libros tejen la conjetura de que probablemente Melquisedec haya sido una teofanía, una cristofanía, un ángel. No, momentito.
Los judíos tienen registro, y ahora vamos a leer un par de referentes históricos, de que Melquisedec era tan humano y tan histórico como Abraham lo era, ¿de acuerdo? A propósito, Flavio Josefo, en su obra Antigüedad de los Judíos, tomo 1, aquí lo tengo, ahí está, Antigüedades de los Judíos, Flavio Josefo, tomo 1, lo digo de nuevo, Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, libro 1 y capítulo 10, nos da algunos otros detalles de aquella historia, asumiendo su veracidad y credibilidad histórica. Flavio Josefo nos dice que Abraham, no siendo un hombre de guerra, ni sus sirvientes tampoco, ¿cómo pudo vencer a estos reyes allá al norte de Damasco? Bueno, porque cayó sobre ellos de noche, aquellos se encontraban borrachos, los derrotó, los despojó, recuperó a Lot, sus bienes y las mujeres, etc. ¿Se da cuenta? Y Flavio Josefo nos da datos, una vez más se lo digo, asumiendo la veracidad y la credibilidad histórica de aquel hecho. Además, tengo aquí el libro Evidencias que exige un veredicto, el volumen 2, aquí está, volumen 2, de Josh McDowell. Josh McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, volumen 2, estudiando la historicidad de Abraham, en las páginas 137 a 144, nos lleva a la conclusión de que estos hechos son verdaderamente históricos. Y por último, quiero decirle, no solamente Flavio Josefo, Josh McDowell, creo que los judíos tienen otras referencias, por supuesto. Además, la consideración de la geografía y topografía del lugar, sumado a los recientes y actuales descubrimientos arqueológicos en el manantial de Gijón y la ciudad de David, nos llevan a la certeza de la veracidad histórica del relato bíblico de Génesis 14 que estamos considerando. ¿Se da cuenta? Entonces, veracidad histórica, geografía y topografía comprobada. Hasta el día de hoy podemos ir y comprobarlo allí en ese lugar. Veracidad histórica entonces de la persona de Abraham, la persona de Melquisedec y aquel encuentro. 4 veces en el texto se menciona el Elión. Melquisedec, siendo cananita, era un buen hombre, era sacerdote del Dios el Elión, el Dios Altísimo, el Creador, el Boré Olam, el Creador de los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta? Bien, avancemos. La palabra Salem en Génesis 14, 18 está vinculada a la palabra hebrea Shalom. Lo hemos visto en la lección anterior. Y Shalom significa paz. Y esa es la primera mención y el primer nombre en las escrituras de la ciudad que luego se llamaría Jerusalén. Yerushalayim, como les explicaba en la lección anterior. Por aquel entonces era una ciudad cananea, cuyo rey y sacerdote era Melquisedec. Y aunque muchos de los reyes de aquellas ciudades cananeas eran paganos, en este caso, Melquisedec, era sacerdote del Dios vivo y verdadero, a quien él conocía, invocaba y daba a conocer como el Dios más alto o el Dios altísimo, el Elión en hebreo. De hecho, en este texto en Génesis 14 aparece 4 veces el Elión y es reconocido como el creador de los cielos y la tierra. Boré, el creador. ¿Se da cuenta? Enfoquemos ahora sobre Abraham y sus valientes. Ellos volvían desde más allá de Damasco. El rey de Sodoma, que venía lógicamente desde el sur, ellos venían desde el norte. ¿Se da cuenta? Abraham y su gente. Desde el sur venía el rey según el relato de Génesis 14, el rey de Sodoma para recibirlo. Se encontraron allí en el valle del Cedrón. ¿Se da cuenta? El rey de Sodoma que venía desde el sur salió a recibirlos y el punto de encuentro fue el valle del Rey en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Muy probablemente el acontecimiento, porque eran centenares de personas, ¿no? Muy probablemente
la recepción que tuvo sacando pan y vino Melquisedec fue en torno al manantial de Gijón, un hermoso lugar allí para refrescarse, tomar agua. Fue el manantial de Gijón, valle que siglos después fue llamado el Valle del Cedrón y aún hoy podemos visitar, ¿de acuerdo? El encuentro fue realmente un festejo y un agasajo, un honorable momento para bendecir al Dios Altísimo y para bendecir a Abraham, siervo del Dios Altísimo. ¿Se da cuenta? Ellos hablaron entre sí y oraron a Dios de la manera que por siglos los judíos lo siguen haciendo hasta el día de hoy, diciendo: bendito sea el Dios de Abraham, bendito tú el Dios de Abraham, etc. ¿Se da cuenta? Los judíos oran así hoy en día. Baruch atah Adonai Elokai, bendito seas tú, nuestro Señor, nuestro Dios. Qué maravilla, En respuesta y en reconocimiento al gesto de Melquisedec y a la bendición de Melquisedec, Abraham le entregó a Melquisedec el diezmo de todo lo recuperado y logrado. Mire usted, qué gesto de Abraham también. Abraham le entregó a Melquisedec el diezmo de todo lo recuperado y logrado. Ahora, preste atención, por favor. Desde las Escrituras, desde la historia y desde aquel lugar y memorable día, nos llega la imaginaria foto instantánea que capturó el momento para siempre y nos retrató un sumo sacerdote para bendición de Abraham y de toda su descendencia. ¿Se da cuenta? Allí Melquisedec bendice a Abraham. Son muy importantes las dos personas estas y esta foto, esta instantánea de aquel día, porque las dos personas son muy importantes en el desarrollo de la anunciación y la venida del Mesías, la identidad del Mesías. El Mesías sería simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham, ¿se da cuenta? Y el Mesías sería, al fin de los tiempos, sumo sacerdote según el orden sacerdotal de Melquisedec. Mire usted, lo vuelvo a decir entonces, desde las Escrituras, desde la historia y desde aquel lugar y memorable día, en Génesis 14, nos llega la imaginaria foto instantánea que capturó el momento para siempre y nos retrató un sumo sacerdote para bendición de Abraham y de toda su descendencia. ¿Lo comprende? Bien, vamos a avanzar ahora a nuestro segundo segmento en nuestro estudio. Viene la persona de el Mesías, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en el fin de los tiempos, desde el Salmo 110. Sí, desde el Salmo 110, escrito por el rey David, el profeta David, justo en ese mismo lugar, 1000 años después, la fortaleza de Sión. En 2 Samuel capítulo 5, nunca olvide, él capturó la fortaleza de los jebuseos, 1000 años después de Melquisedec. Cuando David captura la fortaleza, esos jebuseos eran paganos, habían pasado 1000 años, ¿se da cuenta? En segundo libro de Samuel, capítulo 5, David captura la fortaleza, la hace propia, la establece como capital de Jerusalén, le llama la ciudad de David. En esa misma fortaleza, ciudad, él escribe muchos salmos. En ese mismo lugar él escribe el Salmo 110 desde unas visiones que Dios le dio como profeta, evidentemente. Incluso, tome nota, en 2 Samuel 23, del 1 al 7, David, en el fin de sus días, expresaba sus memorables palabras postreras, diciendo que el Espíritu de Dios había hablado a su corazón y él había hablado por el Espíritu de Dios a través de sus escritos, que su palabra había llegado a su lengua. David testifica que le había hablado la roca de Israel, prometiéndole que de su descendencia Dios levantaría el Mesías, el rey justo que gobernará el mundo magistralmente. ¿Se da cuenta? Léalo detenidamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y siglos después, en Hechos 2, 30 y 31, el apóstol Pedro, predicando en las calles de Jerusalén,
pocos días después de tomar grandes lecciones de hebreo, en hebreo allí de los Salmos, a ver, ¿a qué me refiero? El Señor quedó con ellos, después de resucitado y antes de ascender, quedó con ellos unos días, ¿no? Y le enseñó todo lo que de él dice Moisés, los profetas y los Salmos. Por eso cuando Pedro sale a la calle de Jerusalén, en Hechos 2, 3, 4, sale a predicar, usa mucho textos del libro de Salmos, porque el Señor se los había enseñado de manera especial. ¿Se da cuenta? Entonces, leo de nuevo. Dice, en Hechos 2, 30 al 31, el apóstol Pedro, pocos días después de tomar grandes lecciones en hebreo sobre salmos dictadas por el mismo Señor Jesucristo, predicando en las calles de Jerusalén, explicaba que David escribió Salmo 110, Salmo 16, Salmo 2, etc. Escribió como profeta, sabiendo lo que Dios le había prometido, que de su descendencia levantaría el Mesías, y viendo visiones que Dios le mostraba, visiones proféticas. Claro, correcto, de otra manera no podría haber escrito lo que escribió, ¿verdad? De modo que unos 1000 años después de Melquisedec, o unos 900 años después de Abraham y Melquisedec, digamos así también, unos 500 años después de la ley de Moisés, porque lo vamos a relacionar allí, y desde el mismo lugar geográfico que por aquellos días David llamaba la ciudad de David, nos llega esta revelación profética escrita por David. ¿A cuál me refiero? Al Salmo 110. Nos llega la revelación profética escrita en forma de salmo que anunciaba que Dios haría un juramento muy especial al Mesías. ¿Cuándo? Antes de nacer, en su nacimiento, en su infancia, en su ministerio público. ¿Cuándo? Bueno, sería cuando reingresara al cielo, pero vamos por parte. Salmo que anunciaba que Dios haría un juramento muy especial al Mesías. Lo leemos en Salmo 110, 1 al 4. Lo leo, lo tengo aquí anotadito. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto lo escribió entonces, para que nos quede claro, lo escribió David el rey, lo escribió David el profeta, con revelación de Dios. 1000 años antes de Cristo. Dios haría un juramento a la persona del Mesías. Ahí vamos. Lo leo entonces. Escribió, guiado por el Espíritu Santo, David, Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová. En realidad esto es profético. Iba a jurar siglos después Jehová. Juró Jehová. No se arrepentirá. Tú, Mesías, Dios, el ser humano judío, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110 leí, versículos 1 al 4, escrito proféticamente por David 900 años antes de Cristo. ¿Comprende? Ahí vamos estudiando entonces, desde sus raíces, la persona de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Número 1. Desde aquel encuentro y desde la primera aparición de Melquisedec en Génesis 14. Número 2, ¿cómo lo estudiamos? Desde la mención del juramento en el Salmo 110. 1000 años después, 500 años después de la ley, 1000 años antes de Cristo, Salmo 110. Vamos al punto 3. Estudiamos esta temática con el aporte que el Señor hizo, comentando el texto, allí en Mateo 22. Vamos a Mateo 22. Lo que vamos a leer y considerar sucedió en los patios del templo en Jerusalén. Ubiquémonos. Llegó el Señor en la última semana allí en Jerusalén y en los patios del templo. Está hablando con los judíos.
En los patios del templo, el Señor Jesús había respondido a los judíos todos sus cuestionamientos y les había asombrado con sus sabias enseñanzas. Finalmente, estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó y les dijo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Estoy leyendo así Mateo 22, 41 al 46. Jesús el judío, el Mesías, le pregunta a los fariseos, expertos en la palabra escrita, en hebreo. El Señor le dice: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos pensaron y dijeron: ¿es hijo de David? Ah, sí. Entonces Él les dijo: ¿y cómo puede ser que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama mi Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Mateo 22, 41 al 46. Mis amigos, el planteo del Señor Jesucristo fue muy inteligente. Hablando hebreo, citando el Salmo 110 en hebreo, haciéndoles razonar en hebreo a los fariseos. Él fue muy inteligente. Les hizo reflexionar, haciéndoles pensar. Dice: si con reverencia David, guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le llamó mi Señor, eso es Adonai. Adonai. Mire, en castellano dice: dijo el Señor a mi Señor. En griego dijo el Kyrios a mi Kyrios. El asunto está en el hebreo. En el hebreo, el Señor Jesucristo, en el idioma hebreo, el Señor Jesucristo dice: si David era su padre, ¿cómo puede ser que, guiado por el Espíritu Santo, escribió diciendo Adonai? Ese I final, Adonai, esa yod, indica mi Señor. Adonai I, mi Señor. ¿Cómo puede ser que David le llama mi Señor? Si es su hijo, ¿cómo es que le llama mi Señor? O si es su hijo, ¿cómo puede ser que con reverencia David le llame Adonai, le llame mi Señor, el Adonai de Israel? Mis amigos, con su hábil planteo y razonamiento, no solo el Señor le demostró a los judíos en los patios del templo que el Mesías era el Adonai de David, en ser humano judío en la casa de David, sino que además nos dejó el suficiente razonamiento para comprender que el Salmo 110 anunciaba al Mesías y que el ámbito del cumplimiento de sus expresiones exactas pertenecía al cielo cuando Él ascendiese. Mis amigos, hoy no nos caben dudas en cumplimiento del Salmo 110, al ascender desde el Monte de los Olivos el Señor y al reingresar en el cielo, Dios el Padre lo hizo sentar a su diestra en una declaración y decisión celestial de honra y honores supremos. Desde entonces el Señor está allí esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Se da cuenta? Leo más. Desde entonces espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies para regresar, derrotarlos y reinar en Sion. Pero desde aquel entonces también ejerce un nuevo, el Señor Jesucristo, ejerce un nuevo, sublime y supremo sacerdocio. Pues en magnífica determinación celestial, un acto sublime celestial, juró Jehová, delante de todos los ángeles, querubines, todo el cielo, juró Jehová, se lo juró al Señor Jesucristo, el Adonai de Israel, el Mesías, Dios en ser humano judío, ascendido al cielo, sentado a la diestra del Padre. Le juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se da cuenta? Sin genealogía que lo respalde, etc. Un nuevo orden sacerdotal. El Padre lo declara nuevo sacerdote, sumo sacerdote, de una nueva estirpe, eficacia y dignidad. ¿Se da cuenta?
Vamos ahora al punto número 4 de nuestro estudio. Más podemos estudiar y desarrollar estos conceptos desde la gran exposición que el escritor hace en la epístola a los hebreos, a los judíos mesiánicos de aquellos días. El Señor Jesús, humanamente, mis amigos, era de la tribu de Judá. Y en los días de su vida terrenal, jamás pretendió acceder al sacerdocio del templo porque no le correspondía. ¿Se da cuenta? Pero una vez que él resucitó, se quedó unos días con sus discípulos, luego ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, lo leo aquí, una vez resucitado de entre los muertos, inmediatamente después de ser elevado al cielo desde el Monte de los Olivos y reingresando en los cielos, fue declarado el Señor, fue declarado por Dios el Padre, sacerdote sublime de un nuevo orden sacerdotal, no conforme a la ley dada por Moisés 1500 años atrás, no. Fue conforme al juramento del Salmo 110, 500 años después de la ley, escrito por David. ¿Se da cuenta? Lo vuelvo a decir, fue declarado por Dios el Padre, sumo sacerdote sublime de un nuevo orden sacerdotal, no conforme a la ley dada por Moisés, sino según el modelo de aquel piadoso Melquisedec de Génesis 14 y conforme a la palabra profética del Salmo 110. Palabra del juramento revelada a David. David la escribió guiado por el Espíritu Santo en forma de Salmo 110. ¿Se da cuenta? Mis amigos, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 10 de la epístola a los hebreos, mire cuánto material allí. El escritor expone y desarrolla las virtudes de aquel que llegó a ser sublime sacerdote celestial por su propia dignidad y por el poder de su vida indestructible. ¿Qué concepto, qué frase es esa? La pongo así, Hebreos 7:16. Llegó a ser sumo sacerdote, el Padre lo declara sumo sacerdote, jura que nunca se arrepentirá por la dignidad de su persona, ¿se da cuenta? Y por el poder de su vida indestructible. Magnífico, Señor, el Cristo de nuestra cristología, ¿se da cuenta? Leemos en Hebreos 7, 23 al 25, que los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Bien, continuaban sus hijos, ¿vio? Mas el Mesías, el Cristo, el Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué frases y qué conceptos así lo puede leer en Hebreos 7, 23 al 25. Y como dice el escritor a los hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía. Claro que sí, qué magnífica persona. Mis amigos, un sumo sacerdote corrupto había sido el principal activista para crucificar al Mesías. ¿Se acuerda? Caifás. Fue su envidia obsesiva, fue su abuso de autoridad sobre el Sanedrín, fue su manipulación sobre la autoridad romana, las que forzaron la ejecución del Mesías en la cruz. Terrible, ¿eh? Con una avalancha de maldad al límite, ¿eh? Terrible fue aquello, ¿eh? Pero ahora, por la determinación de Dios, mire usted, tenemos una nueva clase y estirpe de sumo sacerdote, por el cual confiadamente, por medio de la fe, nos podemos acercar verdaderamente a Dios. Tal sumo sacerdote nos convenía y nos conviene, pues es santo, inocente. Esta es la lista de sus virtudes, Hebreos 7, 26 al 28. Aquí lo pongo. Tal sumo sacerdote nos convenía. Qué dignidad, qué grandeza su persona.
Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, pues la ley dada a Moisés constituía sacerdotes a débiles hombres e incluso a corruptos, mire usted, porque era por la descendencia. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, sí, 500 años después, el Salmo 110, constituyó sumo sacerdote al Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. ¿Qué versículo este, mis amigos? ¿Qué concepto? Nos tiene que quedar bien en claro en nuestra cristología. Y ahora tenemos sacerdote impecable y todopoderoso. Lo voy a leer de nuevo a esta expresión final. La ley dada a Moisés constituía sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó sumo sacerdote al Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. ¡Qué magnífico! Voy terminando, mis amigos, la lección por hoy. Hoy el Mesías es sumo sacerdote perfecto, está sentado a la diestra de Dios el Padre. Por él nos podemos, por medio de la fe, nos podemos acercar confiadamente a Dios. ¿Se da cuenta? Lo leo de nuevo y continúo. Hoy el Mesías es sumo sacerdote perfecto y está esperando el momento marcado por el Padre para volver desde el cielo, derrotar los enemigos y llegar a ser rey en Sión. Cuando llegue de regreso a Jerusalén, él será juez y será rey de reyes. Construirá el cuarto templo, de acuerdo a Zacarías 6 y a Ezequiel, los últimos capítulos de Ezequiel, y será sumo sacerdote para el mundo venidero. Sí, mis amigos, bajo el primer pacto, el rey no podía ser sacerdote y el sacerdote no podía ser rey. Mas cuando él regrese y en los vínculos del nuevo pacto, el Mesías será rey, rey de reyes, soberano de los reyes de la tierra, el rey de gloria, pero también será sumo sacerdote, de acuerdo al modelo de Melquisedec de siglos atrás, en la exacta y misma geografía y de acuerdo a la palabra del juramento revelada proféticamente a David y que quedó escrita en el Salmo 110. Magnífico Señor, téngalo en cuenta, mi amigo, para nuestro presente y nuestra fe. Él es sumo sacerdote, intercede por nosotros ante Dios en el cielo. Como dice allí en Hebreos capítulo 4, acerquémonos a Dios en toda nuestra necesidad, buscando su ayuda, acerquémonos confiadamente. Tenemos en el cielo este nuevo y sumo sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec, el Señor Jesucristo, exaltado por el Padre, destacado por el Padre. Tú eres sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, para siempre, perfecta persona. Jehová no se arrepentirá. De modo que Él hoy es nuestro sumo sacerdote y por la fe nos podemos acercar a Dios confiando en su amor, su intercesión y su gracia. ¿Se da cuenta? Cuando regrese será sumo sacerdote y será rey soberano en su reino mesiánico. El Salmo 110 continúa. Dice que cuando regrese destruirá sus enemigos y será rey soberano. Ese es el Cristo de la verdadera cristología, de nuestra cristología. Mi amigo, confía en Él como Salvador. Sentado a la diestra del Padre, confía en Él como sumo sacerdote, nuestro intercesor. Entienda que regresará a este mundo y será rey soberano y sumo sacerdote de un nuevo orden sacerdotal. Magnífico Señor, gracias a Dios por su revelación escrita y por su persona admirable. Gracias a ustedes también por haberme acompañado hasta el final de esta lección de Cristología. Ya vamos terminando la serie. Los espero en la próxima lección. Muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar en la buena gracia del Señor. Gracias. Será hasta entonces.